Muy buenos días. Se abre la audiencia de vista pública en el expediente 3417-2003, formado por apelación de sentencia en amparo en las acciones constitucionales promovidas por Carlos Ajosal Telón, Ethel Francisca de León Eguizábal, Abdel Davis Flores Pinto, Guillermo Enrique Pellecer Morales, Sandra Elizabeth Cifuentes, Mirna Argentina Orozco, José Armando Fonseca Orellana, Álvaro Churencindo Girón Vázquez, Marta Lilian Ramírez Rodríguez, Ligia Lucía Rodas Aceituno, Francisca Navichok Mendoza, Cruz Ignacio Pérez Cuac, Hombre Miguel Carmo Escobar, Astrid Yanira Pérez Yoc, Erika Yanira Delgado García, Giovanni Antonio López Méndez, Dalila Calel Per, Lely Linet Ordóñez Crispín, Luis Francisco Berganza Guerra, Ingrid Lisset Galindo Galdames, Alejandro Huracán Leja, Nelson Harrison Tain Zárate, Mario René Estrada Vázquez, Sergio Alexander Mérida Cano y el registrador de las personas Nacional de las Personas contra la Sala Tercera Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. El secretario general junto dará lectura a lo conducente de la sentencia impugnada y efectuará las advertencias reglamentarias correspondientes. Muchas gracias, señor presidente. Tengan todos muy buen día. La presente vista pública tiene por objeto conocer las alegaciones que se formulen con relación a la apelación de la sentencia dictada el 23 de mayo de 2013 por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, la cual fue emitida dentro de la acción de amparo promovida a raíz de 5 solicitudes contra la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. En ese fallo se establece que la Sala Tercera de Trabajo y Previsión Social, al haber ordenado la reinstalación de los trabajadores que se mencionan en los numerales indicados del auto del 13 de marzo de 2012, que constituye el acto reclamado, actuó en el ejercicio de la función jurisdiccional que le corresponde dentro del ámbito de su competencia y no se evidencia que haya vulnerado los derechos del postulante, en virtud de que, como se analizó en los párrafos precedentes, existió una relación de trabajo continua protegida por las prevenciones ordenadas oportunamente, a excepción de los mencionados en el párrafo anterior, por lo que, al haber dado por finalizar la relación de trabajo sin solicitar la autorización judicial previa, procede la reinstalación al cargo que venían desempeñando con las demás consecuencias jurídicas, por lo que el argumento de que se trató del advenimiento del plazo del contrato y no de un despido por la parte del empleador carece de sustentación y se estima que únicamente ocurrió esa situación en los casos indicados. Es oportuno hacer tomar en cuenta que el Registro Nacional de las Personas se concretó al alegar la finalización del plazo del contrato, por cuya razón no estaba obligado a solicitar autorización judicial, aportando únicamente el último contrato por el plazo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010, por lo que no desvaneció la continuidad de la prestación de los servicios y de lo actuado no se evidencia que se le haya causado agravio. En el segmento resolutivo de la sentencia referida, el Tribunal de Primera Instancia dispuso: otorga el amparo solicitado por Carlos Ajosal Telón, Ethel Francisca de León Eguizábal, Abdel Davis Flores Pinto, Guillermo Enrique Pellecer Morales, Sandra Elizabeth Cifuentes, Mirna Argentina Orozco, José Armando Fonseca Orellana, Álvaro Churencindo Girón Vázquez, Ligia Lucía Rodas Aceituno, Cruz Ignacio Pérez Cuac, Astrid Yanira Pérez Yoc, Dalila Calel Per, Alejandro Huracán Leja, Mario René Estrada Vázquez, Sergio Alexander Mérida Cano, contra la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, y en consecuencia deje en suspenso en cuanto a los postulantes el auto del 13
de marzo de 2012, dictado por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, dentro de la apelación 926-2011A. Además, dispuso: deniega por notoriamente improcedente el amparo solicitado por Marta Lilian Ramírez Rodríguez, Francisca Navichón Mendoza, Omrima Diel Calvo Escobar, Erika Yanira Delgado García, Giovanni Antonio López Méndez, Leslie Ninet Ordóñez Crispín, Luis Francisco Berganza Guerra, Ingrid Lisset Galito Galdames, Nelson Erwin Sontay Zárate y el Registro Nacional de las Personas de a través de su mandatario especial judicial con representación, el de Roberto García Valle. No se les condenen costas y no se les impone multa a los abogados patrocinantes de las personas individuales y jurídicas indicadas. A quienes harán uso de la palabra en la presente audiencia de vista pública se les hace de su conocimiento que, de conformidad con las disposiciones reglamentarias que rigen la celebración de estas audiencias ante el tribunal, deberán dirigirse directamente hacia los magistrados de la Corte, alegar en forma oral y abstenerse de dar lectura a cualquier documento, salvo que para ello cuenten con autorización previa y expresa del señor presidente, concretarse el asunto planteado, ser breves, precisos y concisos en su exposición, absteniéndose de proferir expresiones irrespetuosas o alusivas a las partes. Para ese efecto, cada uno de los que intervienen cuenta con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Pueden hacer uso de la palabra el apelante, solicitante del amparo y de la vista pública del Registro Nacional de las Personas por medio del mandatario especial judicial con representación, abogado Edgar Roberto García Ovalle. Gracias, señor presidente, señores magistrados de la Honorable Corte de Constitucionalidad, señor secretario, terceros con interés que participan en esta vista, muy bienvenido. El Registro Nacional de las Personas agradece la oportunidad que se le concede para manifestar de viva voz y presentar el alegato relativo a los agravios que contiene la sentencia de amparo impugnada dictada por la Honorable Corte Suprema de Justicia con fecha 23 de mayo del año en curso, misma por la que, y a ella me referiré de manera dual, en primera instancia otorga el amparo solicitado por los señores Carlos Ajosar Telón, Ethel Francisca de León Guizar, Abdel Davis Flores Pinto, Guillermo Enrique Pellecer Morales, Sandra Elizabeth Cifuentes, Mirna Argentina Orozco, José Armando Fonseca Orellana, Cruz Ignacio Pérez Cuacas, Tina Danira Pérez Lloc, Dalila Carel Pérez, Alejandro Curacán Leja, Mario René Estrada Vázquez y Sergio Alexander Mediacá. La forma en que fue otorgado el amparo a las personas en mención se hizo, como ya indicaba, de manera dual. A un grupo de ellos se les otorgó la protección constitucional del amparo, considerando para el efecto que había existido un inexistente despido. Es así, tal cual lo ha tenido bien el señor secretario referir, en opinión de la Honorable Corte Suprema de Justicia, mi mandante debió haber contado con la autorización para hacer efectiva la finalización de contratos de trabajo, o más bien de las relaciones de trabajo con aquellas personas con quienes que se tenía un año o más de relación laboral. Asimismo, se indica que existió una relación de trabajo continuo en aquellas personas con quienes se había suscrito más de un contrato. Y al final termina diciendo la Honorable Corte de Constitucionalidad que mi mandante no desvaneció la continuidad de la prestación de los servicios y de lo pago. Respecto de esas tres puntuales consideraciones, que son las que dan pie a que se otorgue la protección constitucional
a las personas mencionadas. La Honorable Corte de Constitucionalidad matiza, sin ningún asidero, la doctrina legal sentada por la Honorable Corte de Constitucionalidad, la cual ha sido categórica respecto ya no solo de los contratos suscritos dentro del reloj presupuestario 022, sino que los contratos suscritos en el Registro Nacional de las Personas, en cuyo caso, en más de 3 oportunidades, este honorable tribunal ha refrendado la actuación de la Corte Suprema de Justicia en casos donde denegó el amparo solicitado. Amparo que subyacía a solicitudes de reinstalación que oportunamente también fueron denegadas y confirmada la denegatoria por el Tribunal de Apelación. Siendo así, resulta inverosímil que dentro de las solicitudes de reinstalación, o más bien dentro de las personas a quienes la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo en el juicio, otorgó amparo, se encuentre el señor Carlos Ajosal Telón y la señora Ethel Francisca de León Izábal. ¿A qué me refiero? A que la Honorable Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 4 de octubre del 2010, ya le había denegado un expediente autónomo el amparo al señor Carlos Ajosal Telón por el mismo motivo. De igual manera, a la señora Ethel Francisca de León Izábal, el 22 de febrero del año 2012, también le denegó el amparo solicitado por el mismo motivo. De hecho, en este último caso, la denegatoria de dicho amparo fue confirmada por este tribunal al que me dirijo el 27 de septiembre del año 2012, es decir, hace casi ya un año. En el caso de estas dos personas que he individualizado, ya había sido denegada la protección constitucional. De manera pues que no hay razón ni fáctica ni jurídica para que un nuevo expediente, y contraviniendo la doctrina legal que en aquella oportunidad sí se aplicó, en la sentencia que hoy nos ocupa, se otorgue indebidamente un amparo. Dice la Honorable Corte Suprema de Justicia que mi mandante no desvaneció la continuidad de la prestación de los servicios. Y yo me pregunto, ¿en qué oportunidad procesal podría ser? Es por ello que esta Honorable Corte de Constitucionalidad, en adición a refrendar la validez de los contratos suscritos en el reloj presupuestario 022, ha definido que lo relativo a la continuidad o en caso se llegase a invocar simulación contractual debe ser conocida en un posterior juicio ordinario de conocimiento, valga la redundancia, en el cual las partes tengan la oportunidad, ahí sí, de desvanecer la continuidad, o en su caso se dicte un pronunciamiento de un juez natural dictando la continuidad de dicha relación. Ahí es donde yace la violación al derecho constitucional de defensa y del debido proceso de mi mandante, porque materialmente no hay una oportunidad derivada de la naturaleza misma del procedimiento de reinstalación, el cual, de conformidad con el artículo 380 del Código de Trabajo, es de pleno derecho. Sin embargo, en apelación, lo único a lo cual debía referirse la autoridad impugnada, esto es la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, era a conocer si esa terminación había derivado de un acto unilateral, como lo ha definido este Tribunal Constitucional, infligido en contra de los reclamantes, lo cual, como ya vimos, no sucedió. Sin embargo, la autoridad impugnada, vulnerando el principio devolutivo, tanto un apelato en cuanto devolutum, que rige la segunda instancia de los procesos, derivó en consideraciones y alusiones nociológicas, metafísicas, estoy usando literalmente las palabras contenidas en su resolución, respecto de la naturaleza de la relación laboral o de la continuidad. Respecto de ello también, en su doctrina legal, este honorable Tribunal Constitucional ha dicho que la naturaleza de la relación laboral debe igualmente discutirse en un juicio ordinario de conocimiento. Por lo tanto, apartándose de los puntos expresamente sometidos a impugnación, la autoridad impugnada, con base a un criterio temporal respecto de la relación laboral
y apartándose, matizando el criterio de este tribunal, dicta la reinstalación de las personas a las que me he referido sin ningún asidero y en clara contravención a dicha doctrina. Respecto del segundo grupo, y ahí me refiero concretamente a los casos de los señores Ligia Lucía Rodas Aceituno, Cruz Ignacio Pérez Coac, Astrid Yanira Pérez Yo, Dalila Calil Per, hago la corrección, Albert Davis Flores Pinto, Guillermo Enrique Pellecer Morales, Sandra Elizabeth Cifuentes, Mirna Argentina Orozco, José Armando Fonseca Avellana y Álvaro Rudencio Quirón Vázquez. Su reinstalación fue otorgada ya no a partir de lo que indebidamente la Honorable Corte Suprema de Justicia habría considerado como una terminación unilateral o despido. En este caso, la autoridad impugnada acertadamente había revocado sus reinstalaciones, aduciendo que se trataba de trabajadores de confianza. Y respecto de ellos, la Honorable Corte de Constitucionalidad también ha sentado doctrina legal contenida en las sentencias dictadas dentro de los expedientes 236-2009, 2777-2010 y 3552-2009, respecto de la cual se ha establecido que los trabajadores de confianza o que ejercen funciones de dirección no se encuentran protegidos por las prevenciones derivadas del conflicto colectivo instaurado. En ejercicio de la función jurisdiccional que le otorga la Constitución Política de la República, la autoridad impugnada revocó dichas reinstalaciones. Ahora bien, en amparo, la Honorable Corte Suprema de Justicia otorga el amparo a las personas en mención, pretendiendo aplicar una definición contenida en los estatutos de un sindicato al cual las personas en mención nunca acreditaron pertenecer, y pretendiendo darle efectos erga omnes o de norma general, abstracta e impersonal a una normativa atinente únicamente a los agremiados de dicho sindicato. Considera mi mandante que en ese caso también se vulnera su debido proceso, toda vez que la norma en cuestión, si bien define quiénes pueden ser considerados como empleados de confianza, es para efectos de pertenencia a la organización gremial en cuestión. Para el efecto, la norma aplicable es el artículo 351 del Código del Trabajo, el cual atinadamente fue aplicado por la autoridad impugnada. Sin embargo, una norma específica de un grupo o gremio en particular se ha pretendido aplicar en el mandante como que si fuera una norma ordinaria. Para finalizar, quizá lo que más sorprenda del fallo dictado por la autoridad impugnada, en este caso, por la Honorable Corte Suprema de Justicia, es que estima la concurrencia de un despido para aquellos casos donde había una relación laboral de más de un año, criterio matizado y ajeno o apartado a la doctrina legal sentada por este tribunal. Y para aquellos que no estiman que hay un despido. Creo que en ello resalta la insustentabilidad de dicho criterio al ser un elemento meramente fáctico. Sin embargo, debo decirlo, y aunque quizá no sea materia de este expediente, que el 20 de agosto pasado, la Honorable Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo de Tehuichi, también denegó el amparo a otros 4 ex trabajadores del Registro Nacional de las Personas, a quienes se les denegó la reinstalación en segunda instancia, y para ello la Honorable Corte Suprema de Justicia estimó que no existía violación de derechos constitucionales y también se trataba de ex trabajadores con más de un año de labores. Menciono esto porque, más allá de la cuestión relativa a la reinstalación, en el expediente que tienen en sus manos los señores magistrados, está en juego, puedo decirlo, la institucionalidad misma de los fallos vertidos por esta Honorable Corte, y de hecho, los que ella misma, como tribunal de amparo, refiriéndome a la Corte Suprema de Justicia, ha dictado. No es posible, señores magistrados,
que en un momento se dicte una sentencia en apego a la doctrina legal sentada por esta Corte de Constitucionalidad y semanas más tarde se dicte en un sentido totalmente rotundo, opuesto o matizando los alcances de su doctrina. Finalizo reiterando la invocación que se ha hecho de la doctrina legal sentada por la Honorable Corte de Constitucionalidad en sus sentencias de fecha o dictadas dentro de los expedientes 1989, 2012, 1268, 2012, 2212, 2012 y 3163, 2012. En estas, la Honorable Corte de Constitucionalidad ha dicho que no puede hacer aplicación de la jurisprudencia que sobre el particular había sostenido, refiriéndose a cuando sí procede la reinstalación, diciendo que el advenimiento del término para la finalización del contrato respectivo no configuró un despido. Esa aserción es categórica y no admite interpretación o matiz alguno por parte de la Honorable Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo de Antejuicio. Y en ese sentido, mi mandante estima que el recurso de apelación interpuesto es procedente, debiendo declararse la protección constitucional de sus derechos y, a partir de ello, revocarse la sentencia de fecha 23 de mayo de 2013 dictada dentro de los expedientes acumulados 729, 730, 943, 954 y 964, todos del 2012. Muchísimas gracias. Corresponde la palabra a los interponentes del amparo mencionados al principio, quienes actúan con el auxilio de los abogados Ingrid Surama Urizar López y Rafael Antonio Sánchez Morales, quien hará uso de la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente, señores vocales del Honorable Tribunal de Corte de Constitucionalidad, señor secretario, señor representante del RENAC, asistentes a esta audiencia. Como se podrá haber notado, se está tramitando en un amparo la acumulación de varios, tal como lo cita el Registro Nacional de las Personas, en tres situaciones en las cuales, por un lado, es el postulante de la acción de amparo, el Registro Nacional de las Personas, y en otros dos, es trabajadores del Registro Nacional de las Personas a quien en su oportunidad la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo denegó la reinstalación. En tal sentido, quisiera referirme al supuesto de los terceros interesados en principio de lo que exponía el señor representante del Registro Nacional de las Personas. Creo que es de suma importancia hacer de conocimiento de esta Corte cuál es la situación jurídica real en este momento de dichos trabajadores. Resulta ser que con fechas 30 de mayo y 25 de junio de este año, el Registro Nacional de las Personas dio cumplimiento a la orden de reinstalación que había ordenado el juez de trabajo y confirmado por la Honorable Sala. Acto seguido, el 27 de junio del 2013, el Registro Nacional de las Personas procedió a rescindir los contratos de todos estos trabajadores. Eso implica que toda la situación que se acaba de exponer por parte del Registro Nacional de las Personas y la protección de amparo solicitada ya no tiene materia. El agravio que se expresa simplemente ya no existe. Y digo esto porque posteriormente a la acción del Registro Nacional de las Personas se le solicitó al juez sexto de trabajo, que era quien conocía de las instalaciones, que se pronunciase sobre si realmente se habían dado esas reinstalaciones, y su respuesta fue afirmativa. Posteriormente se denuncia a la Inspección General de Trabajo ese hecho para establecer cuál es la situación de esos trabajadores, constatando la Inspección de Trabajo, que es autoridad administrativa de trabajo y dentro del marco de sus facultades, estableciendo que habían sido rescindidos sus contratos. De ambos hechos a los que me estoy refiriendo, nos permitimos adjuntar por escrito la documentación que establece
situación muy particular y que por lo que consideramos que en cuanto al amparo que planteó el Registro Nacional de las Personas, en la cual la Honorable Corte Suprema de Justicia no le otorgó el amparo y como consecuencia plantea la apelación, esta apelación en ese sentido ya no tiene ninguna razón de ser. Pero no obstante ello, creo que es importante aclarar al Honorable Tribunal Constitucional algunos aspectos que se tocaron en esta exposición previa a la de su servidor. Y es que la resolución de la Corte Suprema de Justicia está apegada a derecho y a los principios laborales que se deben aplicar en este tipo de situaciones. Ellos retoman una doctrina que ha sentado esta Honorable Corte de Constitucionalidad en casos análogos y que la define como primacía de la realidad, la cual está fundamentada en el principio del derecho del trabajo de objetividad y realismo y que se complementa de una forma fundamental con los principios de tutelaridad y garantías mínimas e irrenunciabilidad del derecho del trabajo que regula el artículo 103 y 106 de la Constitución Política de la República. En ese sentido, la acción que considera que causó un agravio al Registro Nacional de las Personas realmente no sucede, porque en el marco de lo que establece el Código de Trabajo para el recurso de apelación, los señores magistrados de la Sala Tercera solicitan un auto para mejor fallar y de tal forma poder establecer si existía una relación laboral anterior al 2010 o no. Y en ese sentido, habiéndose acreditado con contratos de trabajo y con otros documentos que realmente había existido una relación anterior, se hace la aplicación de la norma que tutela este tipo de situaciones, que es el artículo 26 del Código de Trabajo. Y amparado en el mismo, se emite la orden de reinstalación en el sentido de que los trabajadores del Registro Nacional de las Personas, cuyos contratos habían sido terminados el 31 de diciembre de 2010, realmente eran trabajadores permanentes de la institución. En tal sentido, el pretender que existe una vulneración al derecho de defensa porque no hubo oportunidad de demostrar lo contrario simplemente no cabe. La norma establece una presunción legal, la cual el juez de trabajo y los jueces de trabajo deben observar de manera obligatoria. Y toda aquella disposición que contenga una tergiversación, una disminución o una violación a la misma no produce efectos jurídicos. Y es de esa forma que se ordenó la reinstalación y es de esa forma que la Honorable Corte Suprema de Justicia, en aplicación a doctrina que esta Corte también ha sustentado, me permito dar lectura, señor presidente, al expediente 479-2012, expediente 228-2009, expediente 1647-2011, donde se ha hecho una aplicación de la doctrina de la primacía de la realidad para casos análogos al que tenemos en cuestión. Que sea en la parte como usted trabajó. ¿Perdón? Que sea en la parte como usted No, solo cité los para que se tenga bien en su momento analizar. Insisto pues en cuanto a este punto que no obstante el Registro Nacional de las Personas ya rescindió los contratos de trabajo de esas personas que habían sido reinstaladas como consecuencia de lo que hoy exponen como agravio en el amparo y en particular en esta apelación. En cuanto al amparo que se plantea por los trabajadores que en su momento la autoridad impugnada consideró de confianza, nosotros consideramos que la sentencia de amparo emitida por la Corte Suprema de Justicia está apegada a derecho. Está apegada a derecho porque hace un análisis
no de la nominación de la plaza, sino de las funciones propias de la misma, haciendo la conclusión de que aunque la misma sea de confianza, formalmente en la realidad no tenía las atribuciones propias de un trabajo de confianza. No llenaba ni siquiera los supuestos de las normas generales del Código de Trabajo ni de la Ley de Servicio Civil en el tema de trabajadores de confianza. Por lo tanto, al establecer la Corte Suprema de Justicia que en efecto se había hecho un análisis incorrecto por parte de la autoridad recurrida en cuanto a los trabajadores de confianza, se otorgó la protección constitucional del amparo, pues se estableció que sí eran titulares del derecho que regula el artículo 380 del Código de Trabajo, no tenían una norma de exclusión para no poder ser considerados en tal sentido. Finalmente, en el amparo que plantean los trabajadores, en los que la Honorable Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo consideró que no habían acreditado una relación laboral anterior al año 2010. En tal sentido, hay una cuestión de mera interpretación del artículo 26 del Código de Trabajo que no se hace de la manera adecuada al supuesto de estos trabajadores. En principio, el Registro Nacional de las Personas es una institución de carácter permanente. Su función principal es de todos conocido, es el registro civil de las personas. Las plazas que ocupaban estas personas eran plazas del giro normal del Registro Nacional de las Personas. Si bien cuando es terminada la plaza, si bien cuando es terminado el contrato, no había transcurrido más de un año, las plazas mismas subsistían en la institución permanente a la que me refiero, y de conformidad con los supuestos del artículo 26 del Código de Trabajo, ninguno de ellos tiene como presupuesto para considerar el plazo como indefinido de un contrato de trabajo el que haya que haber un tracto sucesivo, sino la norma del artículo 26 lo que establece es que deben ser relaciones permanentes prestadas en una institución permanente en el giro normal de dicha institución. Si esos supuestos concurren, el contrato de trabajo será de naturaleza indefinida y no de naturaleza temporal o accidental. De tal suerte, señores y señoras magistrados, nosotros consideramos de que en el presente caso sí hubo una aplicación no adecuada del artículo 26 y que en tal sentido limitan el derecho de reinstalación que sí le asiste a estos trabajadores, pues sus relaciones laborales son permanentes. Y en tal sentido, con todo respeto, les solicitamos que se analicen estos supuestos que se han planteado para poder emitir el fallo que mejor corresponda. Y en cuanto a los amparos antes expuestos y acumulados, insistir en que es importante analizar la situación jurídica real de ese acto que el RENAC considera hoy que le causa agravio, el cual, insistimos, ya no existe, ya no tiene materia. Siendo de esa forma, mis peticiones es que se confirme la sentencia en cuanto a los trabajadores considerados de confianza a los cuales se les otorgó el amparo, y que se revoque la misma en cuanto a los trabajadores en los que se consideró que su relación laboral no se había establecido que era anterior al 2010. Muchísimas gracias. Corresponde al Ministerio Público, Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Inscripción Personal, por medio de la agente fiscal, la abogada Hilda Toledo Parra. Buenos días, honorables magistrados, señoras magistradas. La Fiscalía comparece en el día de hoy señalado para la vista pública que fuera solicitada por el expediente 3417-2013. En el presente caso, honorables magistrados, se señaló para poder dar un análisis efectivo del presente caso, se señaló como acto reclamado
la resolución emitida por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social de fecha 13 de marzo del año 2012. Dentro de ella, la autoridad recurrida entró a analizar todos y cada uno de los puntos que fueron de su conocimiento a través del recurso de apelación, entrando a señalar que confirma la reinstalación de los trabajadores que hubieran laborado por más de un año en el Registro Nacional de las Personas y que no sean considerados como trabajadores de confianza. Revoca la reinstalación de los trabajadores que no han laborado por más de un año en el Registro Nacional de las Personas, ya que de conformidad, dice la autoridad recurrida, con lo establecido en el artículo 26 del Código de Trabajo, dicha relación contractual efectivamente es de plazo fijo. Ordena también reinstalar a los trabajadores que acrediten documentalmente producto del auto para mejor proveer su relación laboral ante la ausencia de contrato. Identificar, según los documentos debidamente presentados, la procedencia o no de la reinstalación de los trabajadores que promovieron 2 o más procesos con el objeto de obtener su reinstalación. Y por último, no reinstalar a los trabajadores por haber ejercido una labor de confianza. En ese sentido, ese es el resumen del acto reclamado, señores magistrados, y lo que en su momento la Fiscalía se pronunció en el sentido de que la protección constitucional debía ser denegada. Efectivamente, a criterio de la Fiscalía, el acto reclamado es el producto de una valoración jurídica de hechos y de derecho aplicable dentro del procedimiento del recurso de apelación, de conformidad a lo establecido siempre en el contenido del artículo 203 de la Constitución y lo establecido en el artículo 372 del Código de Trabajo. En materia judicial, tal y como en forma reiterada lo ha manifestado la Corte de Constitucionalidad, no puede constituirse el amparo como un órgano de revisión cuando la resolución que constituye el acto reclamado ha sido emitida dentro de una jurisdicción ordinaria dentro de la cual no se evidencia violación al precepto constitucional. Forma parte de la función del juez constitucional, cuando se le presente a su conocimiento un amparo, ubicar en primer lugar la presencia del acto reclamado, pero también debe ubicar el agravio que causa el mismo. En el presente caso, honorables magistrados, la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo, al conocer y emitir la resolución que hoy nos trae a través de la pieza de apelación, actuó de acuerdo a lo establecido en la doctrina sustentada por la Honorable Corte de Constitucionalidad, al determinar, en el presente caso, por qué razón confirma o otorga el amparo a algunos postulantes y en otras lo deniega. A criterio de la Fiscalía, en su momento procesal oportuno manifestó que en su totalidad la protección constitucional debía de ser denegada por las razones ya anteriormente indicadas. En consecuencia, señores magistrados, al ser evidente la ausencia del agravio susceptible de ser reparado a través de la vía del amparo, el Ministerio Público, con todo respeto, solicita a los honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad que al emitir sentencia declaren que el presente amparo debe ser denegado ante la evidente ausencia del agravio que motivó la presentación de la presente defensa constitucional. En consecuencia y en definitiva, se deniegue la protección antes relacionada. Únicamente, señores magistrados. Clausura la audiencia de vista pública.